Bienvenidos de nuevo a su fuente inagotable de dramas y cotilleos del mundo del espectáculo, especialmente, como ya saben, del fascinante y a veces enrevesado universo de las telenovelas turcas. Preparen sus mejores cotufas, porque hoy la historia que vamos a desmenuzar es de esas que quitan el sueño, de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, el odio y las relaciones entre celebridades. Hoy, como ya adelantamos, nos sumergiremos de lleno en el misterioso y polémico caso de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que, como un eco persistente, se repiten en la mente de todos los que amamos las series turcas. ¿Recuerdan la explosión de química en pantalla? La cascada de rumores que inundaron las redes sociales, alimentando la esperanza de un romance real. Pues parece que esa historia, lejos de ser un capítulo cerrado, guarda aún secretos y tensiones ocultas. Pero, ojo, se emocionen demasiado pensando en un reencuentro romántico digno de telenovela, aunque, admitámoslo, soñar no cuesta nada. Hoy nuestro objetivo es diseccionar una supuesta explosión de Demet Özdemir, una reacción que, según las lenguas viperinas de Internet, fue sencillamente apoteósica. Nos adentraremos en las profundidades de esa presunta declaración, investigaremos qué fue lo que, supuestamente, salió de la boca de Can Yaman para desatar semejante tormenta y, por supuesto, analizaremos las 1001 versiones que circulan por los rincones más oscuros de la web. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este culebrón turco, permítanme recordarles lo importante que son para este canal. Si ustedes son tan apasionados por las telenovelas turcas como su servidora, y si anhelan estar al tanto de cada chisme jugoso, cada exclusiva reveladora y cada noticia impactante sobre sus actores y actrices predilectos, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Activen la campanita, ese pequeño botón mágico, para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentirán y no se perderán ni una sola pizca de la acción. Y ahora sí, con la promesa cumplida de mantenerlos siempre informados y entretenidos, preparemos el terreno para un viaje lleno de intrigas, conjeturas y, quién sabe, quizás hasta alguna que otra revelación impactante. Agarren sus asientos, ajusten sus audífonos y acompáñenme en este laberinto de rumores y verdades a medias. Que comience el espectáculo. Para comprender la magnitud de la supuesta explosión de Demet, es fundamental que refresquemos nuestra memoria y volvamos al origen de todo. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaban con fuerza en el panorama actoral turco, alcanzaron la fama mundial gracias a la telenovela Erkenci Pájaro Soñador. Esta serie, convertida en un auténtico fenómeno cultural, los catapultó al estrellato internacional. La química entre ellos era palpable, casi tangible, y los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en encender la imaginación de millones de fans. Durante meses la legión de seguidores de Erkenci vivió convencida de que Demet y Can eran mucho más que simples amigos y compañeros de trabajo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, inundadas con fotos, vídeos y comentarios que analizaban minuciosamente cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos. Se buscaban señales ocultas en cada entrevista, se interpretaban los silencios como confirmaciones y se construían teorías complejas basadas en simples coincidencias. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans, ni Demet ni Can confirmaron jamás de manera oficial su relación. Mantuvieron una ambigüedad calculada, alimentando así la llama de la especulación y manteniendo a su público en vilo. Tras el cierre de Erkenci, sus caminos profesionales tomaron rumbos diferentes. Can Yaman, en busca de nuevos desafíos y oportunidades, decidió mudarse a Italia para participar en diversos proyectos. Demet Özdemir, por su parte, optó por continuar su carrera en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. A pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido, el interés en su relación, o exrelación, nunca se extinguió por completo. La sombra de Erkenci y de su romance real o imaginario continuó persiguiéndolos, generando titulares y alimentando la curiosidad de sus fans. Ahora bien, llegamos al quid de la cuestión: ¿qué fue exactamente lo que, según los rumores, dijo Can Yaman para provocar la explosión de Demet? Aquí es donde la historia se vuelve más turbia y confusa. La información que circula por Internet es, en su mayor parte, mera especulación, carente de fuentes oficiales que confirmen los hechos. Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas concretas, existen varios rumores que apuntan en diferentes direcciones, cada uno con sus propios matices y niveles de credibilidad. Uno de los rumores más extendidos, y también uno de los más
incendiarios es que Can Yaman habría realizado un comentario despectivo sobre las actrices turcas en general y sobre Demet en particular. Se dice que durante una entrevista, Can habría insinuado que el éxito arrollador de Erkencikus se debía principalmente a su talento innato y a su carisma arrollador, restando importancia al trabajo y al esfuerzo de Demet. Algunos incluso aseguran que llegó a realizar comentarios sexistas y machistas sobre el papel de las mujeres en la industria del entretenimiento, insinuando que su éxito dependía más de su atractivo físico que de su capacidad actoral. Esta versión, como pueden imaginar, provocó una auténtica tormenta en las redes sociales. Los fans de Demet Özdemir, indignados por lo que consideraban una falta de respeto y una muestra de arrogancia por parte de Can Yaman, no tardaron en salir en su defensa. Lo acusaron de ser egocéntrico, poco profesional y de no reconocer el valor del trabajo en equipo. Se crearon hashtags como @Demet Özdemir Isourkeen y @Can Yaman Isover Party, que se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Demet y de críticas feroces a Can, creando una atmósfera de confrontación y polarización. Otra versión de la historia, no menos controvertida, es que Can Yaman habría realizado un comentario inapropiado sobre la vida personal de Demet Özdemir, refiriéndose a sus relaciones sentimentales pasadas. Se rumorea que Can habría hecho una broma de mal gusto sobre la supuesta lista de exnovios de Demet, insinuando que era una mujer fácil o promiscua. Este rumor, alimentado por la misoginia y el doble rasero que aún persiste en muchas sociedades, generó una ola de indignación y rechazo. Los fans de Demet consideraron que el comentario era irrespetuoso, invasivo y profundamente machista. Acusaron a Can de entrometerse en la vida privada de la actriz y de perpetuar estereotipos dañinos sobre las mujeres. Además, muchos criticaron la hipocresía de la sociedad, donde se juzga duramente a las mujeres por su vida amorosa, mientras que a los hombres se les permite hacer lo que quieran sin ser criticados. Una tercera versión, quizás la más plausible y menos sensacionalista, es que Can Yaman habría realizado un comentario ambiguo sobre el futuro de su relación con Demet Özdemir. Se dice que durante una entrevista, Can habría dicho algo parecido a: Demet es una gran amiga y una compañera de trabajo excepcional, pero no creo que volvamos a trabajar juntos en el futuro. Este comentario, aunque aparentemente inofensivo, podría haber sido interpretado como un rechazo o un distanciamiento por parte de Can. Algunos fans de Demet consideraron que el comentario era frío e insensible, y que Can no estaba reconociendo la importancia de su relación en el éxito de Erkencikus. Otros, más pragmáticos, simplemente lo interpretaron como una declaración profesional, sin darle mayor importancia. Ahora bien, llegamos al punto crucial: ¿cómo reaccionó Demet Özdemir ante estos supuestos comentarios? Aquí es donde entra en juego la famosa explosión épica. Según los rumores, Demet se habría enfurecido al enterarse de lo que supuestamente había dicho Can, y habría decidido responder públicamente a través de sus redes sociales. Se dice que Demet publicó una serie de mensajes en Twitter e Instagram, criticando duramente a Can Yaman y defendiendo su propio trabajo y su reputación. Algunos incluso aseguran que Demet llegó a insultar a Can y a acusarlo de mentiroso y manipulador. Sin embargo, es fundamental destacar que no existen pruebas concretas de que Demet Özdemir haya publicado tales mensajes. Es posible que la explosión épica sea simplemente una exageración o una invención de los medios de comunicación, ávidos de titulares y sensacionalismo. También es posible que Demet haya respondido a Can de forma privada, sin hacer público su enfado. En cualquier caso, lo cierto es que la supuesta explosión de Demet Özdemir generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de ambos actores se enzarzaron en una batalla campal, defendiendo a sus ídolos y atacando a sus detractores. La polémica alcanzó tal magnitud que incluso algunos medios de comunicación internacionales se hicieron eco de la noticia. Ahora bien, después de analizar todos los rumores y especulaciones, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, es importante recordar que la información que circula por Internet no siempre es fiable. Muchas veces los rumores y las especulaciones se difunden rápidamente, sin que nadie se moleste en verificar su veracidad. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos en Internet. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que los actores y actrices son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, emociones y frustraciones. Es comprensible que a veces se enfaden o se molesten por algo que se dice o se escribe sobre ellos. Sin embargo,
Luego es importante recordar que tienen una responsabilidad pública y que sus acciones y palabras pueden tener un impacto significativo en sus fans y en la sociedad en general. En tercer lugar, es importante recordar que la vida personal de los actores y actrices es asunto suyo. No tenemos derecho a entrometernos en sus relaciones sentimentales ni a juzgar sus decisiones. Es fundamental respetar su privacidad y no alimentar el morbo y el sensacionalismo. En definitiva, la supuesta explosión de Demet Özdemir es un ejemplo más de cómo las redes sociales pueden amplificar los rumores y las especulaciones, generando polémicas innecesarias. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos en Internet. También es importante respetar la privacidad de los actores y actrices y no alimentar el morbo y el sensacionalismo. Quizás nunca sepamos con certeza qué fue lo que realmente dijo Can Yaman que provocó la reacción de Demet Özdemir. Quizás la verdad se encuentre en un punto intermedio entre todas las versiones que circulan por ahí. Lo que sí sabemos es que esta historia nos demuestra una vez más lo complejo y fascinante que es el mundo del espectáculo. Y a nosotros nos encanta estar aquí para contároslo todo. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la supuesta explosión de Demet Özdemir y de los rumores que rodean a su relación con Can Yaman. Hemos recapitulado un poquito la historia de amor, o no amor, entre Demet y Can, recordando su química en Erkencikus y la oleada de rumores que les persiguió. Hemos analizado las diferentes versiones sobre lo que supuestamente dijo Can Yaman, desde comentarios despectivos sobre las actrices turcas hasta bromas de mal gusto sobre la vida personal de Demet. Y por supuesto, hemos hablado de la supuesta explosión épica de Demet Özdemir, una reacción que, aunque no confirmada, generó un gran revuelo en las redes sociales. Recuerden que la información que circula por Internet no siempre es fiable y que es importante ser críticos con lo que consumimos. También es importante respetar la vida personal de los actores y actrices y no juzgar sus decisiones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Son los mejores. Y ahora, quiero pedirles que me dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que Can Yaman dijo algo ofensivo sobre Demet Özdemir? ¿Piensan que Demet reaccionó de forma exagerada? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme turco y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós.